Bueno, el tema de hoy es cero fugas, técnicas de encriptación y protección en base de datos SQL Server. Mi nombre es Wilmer Martínez. Eh, Siempre dándole gracias a las comunidades, en este caso a la comunidad de Argentina y a la comunidad de SQL Server en español de España, donde nos han permitido este espacio para poder compartir esta charla. Bueno, entonces aquí está un poquito mis credenciales. Soy el DBA del... Parece que ha habido un problema. Parece que... Ahí está, ya ha vuelto Wilmer. ¿Ha vuelto? Ahí está, ahí lo tenemos, sí, sí. Aquí volvió Wilmer. Ok, excelente, gracias. Ok, bueno, tengo he sacado varios certificados, el MCSA, que ya dejó de ser parte de las certificaciones de Microsoft en el 2017. Esa es fecha que lo saqué, ya el 2021 creo que dejó ya de estar en circulación. Y el NCT, que es del 2020 al 2026. También saqué un NTA, que era de fundamentos de bases de datos, y también la certificación de lo que es el Power BI. Y participo bastante de manera activa con las comunidades de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, entre otras. Bueno, están mis redes para los que quieran buscar información acerca de mí. Bueno, dentro del tema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver tipos de datos y su valor. Siempre es importante conocer qué tipo de datos nosotros podemos asegurar. De ahí que es una amenaza, donde podemos definir qué tipos de amenaza pueden existir, nos podemos encontrar. De ahí va también lo que son los tipos de amenaza, todos los tipos de amenaza que nos rodean. De ahí va lo que es un tema que es qué es seguridad. A veces seguridad solamente lo basamos en la seguridad propia, pero también hay seguridad a nivel de los datos. De ahí viene con lo que es encriptación. ¿Ok? Los tipos de encriptación. Vamos a hacer una demo de los diferentes tipos de encriptación. Vamos a la parte de buenas prácticas y las preguntas y cierre. ¿Ok? Entonces, conceptos generales de lo que es seguridad. Bueno, podemos decir seguridad, el concepto principal en los datos es cómo necesitamos nosotros cuidar los datos, digamos. Necesitamos nosotros cuidar datos como datos personales, llámese nombres de personas, direcciones, números de teléfono, correo electrónico. También tenemos datos como datos financieros, donde puede ser información de tarjetas de crédito, cuentas de banco, historial de transacciones. Hay otro tipo de datos como datos sensibles, como información médica, historia laboral, información de identificación personal, DNI, pasaporte, etcétera. También tenemos datos de comportamiento. A eso nos referimos datos como historial de navegaciones, patrones de compra, todo ese tipo de datos que son sensibles de la forma de cómo nosotros nos comportamos en las redes. Y también viene otro bien importante, que es el dato de propiedad intelectual. Nos referimos a lo que son patentes, derechos de autor, información comercial, procesos, entre otros. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que son los tipos de datos que podemos encontrar y en nuestras empresas y que necesitamos proteger. Ahora entonces venimos al tema, ¿qué es una amenaza? Bueno, aquí tengo un concepto que dice, una amenaza es una acción negativa o perjudicial, generalmente que es la forma como infundimos miedo o intimidamos o coaccionamos a una persona o a una empresa. Y las amenazas pueden venir de diferentes fuentes y tomar muchas formas. Entonces, otro concepto es, a nivel de sistemas, es un fallo en la tecnología de las empresas que puede comprometer los datos. A veces, ahorita como estamos en un mundo bien cibernético, realmente podemos recibir amenazas desde cualquier información. Y a veces en bases de datos las amenazas podemos decir que son manipulaciones maliciosas de los datos sin permiso del sistema para ejercer acciones tales como hackeo. Entonces, a veces que nos referimos con eso, siempre en la empresa podemos encontrar personas que de una manera maliciosa o hackers que quieran entrar a nuestras bases de datos para poder obtener información, a veces hasta bloquear nuestra base de datos. Entonces, a esto nosotros tenemos, en la parte de informática, tenemos diferentes tipos de amenazas. Entre ellas está el phishing, que esas son técnicas que buscan engañar a las personas y robar información confidencial. De ahí tenemos el malware, que son virus, ransomware, troyanos que afectan la integridad de los datos. Otro tipo de amenazas son amenazas internas. Esas son las más delicadas dentro de la empresa porque tenemos ataques causados por empleados, por contratistas de manera intencional o por negligencia de los operadores que manejan las bases de datos. También tenemos otro tipo de accesos, lo que son los no autorizados,
que estos ocurren cuando personas no autorizadas accesan a los sistemas, a redes o bases de datos con información confidencial. Y los ataques de denegación de datos de OS. Son ataques de denegación de servicios que buscan sobrecargar el sistema, la red o servidor con tráfico para generar como una pequeña distracción y aprovechar este momento para extraer los datos, entre otros. Bueno, ya hablamos un poquito de amenazas, ahora a ver qué es seguridad. Bueno, seguridad siempre podemos decir que seguridad viene de la palabra Latin securitas, que significa libre de cualquier peligro o daño. Y en informática es uno de los temas muy importantes a tomar y a considerar. En informática podemos decir que es el conjunto de tecnologías, procesos, prácticas diseñadas para la protección de redes, dispositivos, programas y los datos en caso de un ciberataque, hackeo, daño o acceso no autorizado. Entonces podemos definir como seguridad de los datos a medidas de protección empleadas para proteger los datos contra accesos no autorizados y para preservar la confidencialidad, la integridad de la data y la disponibilidad de la base de datos hacia los demás usuarios. Entonces, para eso se han definido principios de seguridad en los datos. Entre ellos está lo que es la confidencialidad, que nos referimos como asegurar que solo las personas autorizadas pueden acceder a esa información. Ahí tenemos lo que es la integridad. La integridad podemos definir que son las formas de cómo podemos proteger los datos contra modificaciones no autorizadas. De ahí viene el tercer principio, que es la disponibilidad. La disponibilidad nos referimos como a los medios para garantizar que los datos estén accesibles cuando estos se necesiten. Y por último, y importante, es la autenticación y autorización, que es importante siempre cuando tengamos bases de datos, que la importancia de verificar la identidad y establecer permisos adecuados a los usuarios que puedan acceder a esta información. Entonces, son los 4 principios básicos que podemos tener cuando definimos lo que es seguridad. Entonces, en este caso ya nos enfocamos a lo que es el tema principal, a lo que es encriptación. Entonces, podemos decir que encriptación, podemos definir los principios más importantes y los métodos que podemos utilizar para encriptar datos en las bases de datos. Bueno, entonces solamente con un pequeño contexto para entrar ya en práctica. ¿Qué es encriptación? Podemos decir que encriptación es un proceso de codificación mediante el cual se altera el contenido de la información haciéndola ilegible y de esta manera se consigue mantener la confidencialidad de la información mientras viaja de un emisor a un receptor. Entonces, existen 3 tipos de encriptación o 3 formas de encriptación. Uno de ellos es a través de una llave simétrica. Es un tipo de cifrado que los datos se encriptan usando una única clave secreta de cifrado, de manera que el emisor y el receptor puedan compartir una copia de esa clave, y son algoritmos que nosotros utilizamos en el cifrado simétrico, donde podemos hacer operaciones sencillas que sustituyan o cambian el valor que yo estoy mandando, de manera que no sea interceptada por alguna amenaza. De ahí tenemos la encriptación asimétrica. La encriptación asimétrica se refiere a que son tipos que es cuando se emplean 2 claves diferentes, ya sea una privada y otra pública, teniendo como un emisor y un receptor en cada uno de ellos, como que podamos tener token de confirmación para poder asegurar esta data. Y por último, es la encriptación por certificados. Podemos decir que un certificado es como un objeto de seguridad firmado digitalmente que contiene la clave pública y a veces de manera privada para lo que es el SQL Server. Y los certificados son útiles porque debido a que ofrecen la opción de exportar e importar claves o archivos de certificado utilizando la norma X.509. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la arquitectura de encriptación en un servidor de base de datos on-premise. Digamos, aquí tenemos nuestro servidor de Windows.
Un servidor ya puede ser Windows Server 2019, 2022, etcétera. De ahí tenemos, en ese servidor tenemos instalado una instancia de SQL Server y para que nosotros utilicemos el objeto de encriptación, creamos siempre una Service Master Key, que esta nos ayuda como a crear una llave maestra del servicio para nuestras instancias de SQL Server. Al acompañado de la Service Master Key, creamos una Database Master Key, que esta es que se utiliza para crear la certificación o la llave maestra para las bases de datos. Esta en su mayoría inicialmente se aloja en la base de datos de master y a la vez creamos el certificado. El certificado es el que nos ayuda como a asegurar que tengamos un documento digital de certificación que podamos, nos ayude como a encriptar o a desencriptar los datos. Y una vez que hemos creado el certificado, ok, podemos crear en cada una de las bases de datos que nosotros queremos encriptar el Database Encryption Key, que es la llave de encriptación que se utiliza para cada base de datos de usuario que tenemos en nuestro modelo, en nuestra instancia. Entonces vamos a dar una pequeña descripción. Vamos a ver, vamos a el primer ejemplo. Vamos a usar un proceso de encriptación de columnas. A veces en este proceso yo voy a utilizar una de las funciones que se llama hashbyte. Hashbyte es una función que devuelve un valor hash según el algoritmo de entrada en SQL que nosotros queramos aplicar. En el hashbyte nosotros podemos definir varios tipos de algoritmos, entre ellos está el M2, M4, M5, MD5, perdón, SHA, SHA1, SHA-256 y SHA-512. Dentro de los algoritmos, los primeros 5, esos de acá, primeros 4, perdón, esos ya, ya están como obsoletos, ya por razones de seguridad es mejor preferible utilizar esos de acá, miren, el SHA-256 y el SHA-512. Y este es un tipo de encriptación que podemos aplicar en campos NVarchar, varchar o var binary, ¿ok? Entonces, ¿cómo se crea cómo es la sintaxis de este algoritmo? Ok, podemos tener aquí, miren, una base de datos, una tabla, perdón, en este caso se llama ejemplos. Vamos a colocar aquí. Y creamos 3 tipos de encriptamiento. En este caso, estoy utilizando el SHA1, el MD5 y el SHA-256. Si ustedes observan, uso la función hashbyte, el tipo de algoritmo a utilizar y la columna que yo quiero encriptar, que en este caso es la misma que podemos observar acá. Muy bien, entonces vamos entonces a un caso. Me gusta siempre dar como pequeños casos y solicitudes que nos puedan surgir dentro de las empresas. Entonces dice el caso. El auditor recién incorporado de la empresa identificó que la tabla de usuarios contiene el campo contraseña en un texto plano. ¿Dónde podemos ver este tipo de problemas? Cuando se desarrollaron sistemas, estos son viejos, y la persona que desarrolló utilizó una tabla donde guarda el usuario, guarda la contraseña, que cualquiera que tenga permiso a esa tabla de usuario va a poder ver las contraseñas de acceso a la base de datos. Entonces cualquier persona pueda tener consulta a esas contraseñas de los diferentes usuarios y puede entrar a los sistemas sin ningún problema. ¿Cuál es la solicitud en este caso? Se busca implementar un mecanismo de seguridad que actualice el campo de contraseña de la tabla de usuarios utilizando un proceso de encriptación para proteger la información. Entonces vamos a irnos al demo número 1. Entonces ya les coloco por aquí el SQL Server. Y le vamos a ir al proceso número 1. Muy bien. Acá está. En este caso vamos a usar la base de datos local. Miren, vamos a usar la base de datos, la SQL, TSQL V4.
¿Ok? Vamos a verificar primero que no exista la tabla. Muy bien, que existe la borra. Entonces creamos una tabla sencilla como vimos en la presentación. Muy bien. A esa tabla le voy a insertar estos 3 registros. Muy bien, hemos insertado los registros sin ningún problema y visualizamos estos registros. Entonces, si ustedes observan acá, miren, podemos ver los 3 registros que hemos ingresado a esa tabla. Muy bien, entonces, sin modificar nada, vamos a hacer como una consulta de la misma columna C1 con los diferentes métodos de algoritmos de encriptación. Entonces, ejecuto, miren, y podemos observar, miren, voy a hacer un zoom para que podamos observar mejor. Miren, aquí está, miren. Si ustedes observan el texto con los diferentes tipos de encriptación son diferentes. Entonces, eso es una forma de encriptar los datos. Hasta ahí no hemos hecho nada, nada distinto. Ahí solamente es reflejar la forma de encriptación del dato. Ok, muy importante, sí. Una vez que nosotros modificamos, ok, el registro no se va a poder reversar. No podemos ver qué valor tenía esa columna antes de aplicar el hash. Entonces ustedes ven, miren, no hemos modificado nada. Ok, ahora vamos a crear entonces una tabla, así como se desarrolla en un sistema donde decimos un usuario, ok, va a llevar un nombre, una contraseña, miren, el columna varchar, la contraseña encriptada para que vean el tipo de encriptación, la fecha de creación y su llave primaria. Muy bien, entonces vamos a borrar por aquí la tabla, en dado caso que exista, creamos la tabla de usuario, muy bien, se creó de manera correcta, y vamos a crear, vamos a insertar los registros en esa tabla. Miren, 3 registros para nuestra tabla. Muy bien, entonces a esto me refiero, miren. Si ustedes observan, digamos, en los sistemas anteriormente, las personas que desarrollaban sistemas siempre dejaban el usuario con el que se logueaban y la contraseña. El que tuviera acceso a esta tabla puede ver la contraseña. Yo puedo agarrar el usuario y contraseña y poder entrar a los sistemas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que en esta columna que está aquí, vamos a colocar las contraseñas encriptadas solamente para tema de demostración. Entonces hacemos un zoom out. Muy bien. Vamos a aplicar la función hashbyte, pero vamos a utilizar el algoritmo SHA-1. ¿Ok? De todos los algoritmos que tenemos, vamos a utilizar uno de los más sencillos. Aplicamos, actualizamos. Muy bien. Ok, confirmamos y listo. Ahora consultamos la tabla y podemos observar, miren, ya la encriptación que él aplicó a esta base de datos. Miren, ya con esto, ya esta columna que está aquí va a sustituir a la anterior. Entonces ya este valor que está aquí ya es un valor encriptado. No podemos desencriptarlo porque es un cambio en una sola vía. Muy bien. Entonces vamos a bajar un poquito. Ahora, cuando agreguemos los valores nuevos, vamos a tener que insertarlos de la misma manera. Miren, insertamos el valor, consultamos y ven, miren, ya los valores nuevos ya van a ir encriptados. Ahora, ¿cómo lo usamos en el aplicativo? En el aplicativo vamos a definir, miren, ya digamos que es una ventana de logueo y necesitamos que haga la validación en esa tabla. Entonces, vamos a colocar, vamos a declarar 2 variables, una de password, otra de usuario, donde vamos a definir el usuario comunidad y la contraseña password. En este caso, quiero que él, en la validación, en el predicado, en el where, él me haga la validación del encriptado del valor que yo digite de manera en la ventana, de manera en el logueo, y el usuario. Entonces, voy a hacer la inserción, ejecuto, y ¿qué podemos observar acá? Me dice acceso concedido. ¿Por qué? Porque el usuario que habíamos insertado en la tabla de usuarios, coloqué la contraseña de manera correcta y su usuario de manera correcta. ¿Qué pasa si
digamos, no soy el usuario, coloco otra contraseña. Entonces, ya automáticamente esto es lo que me valida en la consulta de que el usuario no tiene un acceso. Entonces, es una forma de poder validar cuando tenemos este tipo de tablas sin hacer mucho cambio. Muy bien, entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Cuando encriptamos columnas con llaves simétricas. Entonces, en este momento, este método, esta técnica es que nos sirve para proteger datos sensibles como números de tarjetas de crédito, contraseñas o información confidencial. Y la encriptación de claves simétricas implica el uso de una misma clave para encriptar y desencriptar los datos. Es una de las, puedo decir, como desventajas que tiene, porque nos pide de que utilicemos una misma contraseña que todos la pueden conocer. Métodos para utilizar esta técnica. Primero, creamos una llave simétrica con el nombre de la llave simétrica. De ahí, segundo, siempre cuando vayamos a insertar, consultar o modificar un valor, necesitamos es abrir la llave simétrica con el nombre que hemos definido acá y la contraseña que hemos definido para desencriptar o abrir esa llave simétrica. Si quisiéramos insertar valores nuevos, utilizamos esta función. Miren, encrypt by key, el key GUID, nombre de la llave, el valor a insertar o a actualizar. Y si lo quisiéramos desencriptar, usamos descript by key. Y la columna que deseamos desencriptar. Y una vez que hemos hecho la inserción, actualización o consulta, siempre es muy importante cerrar esa llave simétrica. Entonces, aquí vamos a mostrarle cuál es el proceso que nosotros definimos para crear una llave simétrica. Entonces, tenemos primero, hemos dicho, create, ok, symmetric key, el nombre que le damos a la llave simétrica, de ahí con qué algoritmo. El algoritmo que hemos utilizado, aquí usamos un algoritmo diferente, SHA-256, I256, etcétera. Y de ahí, ok, consultamos, abrimos la llave, desencriptamos con la contraseña que hemos definido para esta consulta, insertamos los valores en la tabla con 3 campos, en este caso, el ID, el nombre y el valor a encriptar. Luego, vamos, si quisiéramos consultar de una vez que el valor está encriptado y queremos visualizar todos los datos de esa tabla, entonces en este caso usamos una función que es descript by key, lo convertimos en un varchar, ¿ok? Y definimos la columna. Entonces ya consultamos los valores y al final siempre recordar que hay que cerrar la llave simétrica. Entonces es el proceso que se utiliza para consultar, insertar, actualizar cualquier registro utilizando llaves simétricas. Muy bien. Entonces, siempre muy importante estas consideraciones cuando usamos llaves simétricas. El número 1 y uno de los más importantes es siempre proteger lo que es la clave maestra y el certificado, ya que comprometerlos podría exponer todos los datos encriptados. La segunda es la encriptación y desencriptación tiene un impacto en lo que es el rendimiento, porque a veces si los campos son bar binary, y cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, esto nos puede también generar un tema de rendimiento a nivel de la base de datos, ¿ok? Y otra cosa es que el uso de llaves simétricas utiliza campos que son binarios, o en este caso bar binary, para almacenar esos datos encriptados. Entonces, vamos a la siguiente demo. Entonces, bueno, en este caso, el caso dice que el gerente de recursos humanos solicita a la gerencia de TI implementar un mecanismo que garantice que los registros de salarios de los colaboradores, ¿ok? Solo puedan ser consultados por el área de recursos humanos, entonces a través del sistema. Y entonces, ¿qué nos piden? Crear una clave simétrica donde permita insertar, visualizar y actualizar los datos de registros de los salarios de los colaboradores de una forma segura y que únicamente el personal autorizado tenga acceso a esta información. Entonces vamos a ir con la demo, la siguiente demo. Muy bien, aquí estamos por acá.
Entonces, vamos a ver, vamos a revisar, vamos a limpiar la tabla. Vamos a crear una pequeña tabla donde solamente va a tener 4 campos. Uno de ellos es el ID del empleado, ¿ok? El nombre del empleado, el puesto y el salario. Si ustedes observan, el salario lo estoy creando con un tipo bar binary de 128 caracteres. Entonces, ¿ok? Verificamos la tabla. Ups, perdón, me he creado la tabla. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos entonces a crear, antes de insertar los datos, vamos a crear la llave simétrica. Entonces, primer paso, create symmetric key. ¿Qué nombre le voy a dar a la llave simétrica? En este caso, SMK, sus siglas de IEM, de empleado. ¿Con qué algoritmo voy a utilizar? 256. ¿Y qué contraseña voy a utilizar para encriptar ese algoritmo? En este caso voy a utilizar Hello Comunidad SQL 2026 $. Entonces creamos la llave simétrica en la base de datos donde la voy a utilizar. En este caso, TSQL B4. Ok, si quisiéramos consultar qué llaves simétricas existen en esa base, podemos hacer, miren, por medio de, perdón, por medio de esta función sysSymmetric. Y aquí podemos observar, miren, el nombre de la llave simétrica, el tipo de algoritmo de encriptación, la fecha que se creó y se modificó, ok, el GID. Muy bien, entonces, ahora, lo importante para poder, ok, si quisiéramos ver si las llaves simétricas están abiertas, utilizamos esta función sys.openKeys y esto nos va a visualizar si la llave simétrica está abierta. Entonces, bueno, entonces procedemos a insertar información. Para insertar información importante, abrir la llave simétrica. ¿Qué llave simétrica puedo abrir? Siempre colocamos el password, que esta es una de las cosas muy importantes para la persona que utiliza este tipo de técnicas, que tenga el password. Entonces, abrimos la llave simétrica, miren, hoy sí, ahora consulto la tabla, y ya podemos visualizar que la llave simétrica está abierta, miren. Muy bien, entonces, ahora, una vez yo quiero insertar los datos, entonces vamos a ver, miren, ingreso el ID, el nombre, el puesto y utilizo la función encrypt by key, GUID, el nombre de la llave simétrica y el valor que yo le quiero insertar. Miren, muy importante. Entonces, insertamos. Muy bien. Ahora consulto los datos y si ustedes observan, miren, los datos están encriptados. Cualquier persona que tenga acceso a esta data o a esta tabla no va a poder ver ese valor. ¿Por qué? Porque está encriptado. Entonces, muy bien, si lo quiero visualizar, utilizo ya otra función, en este caso description key, en este caso la columna salario, muy bien, y lo convierto en un varchar. Muy bien, ahora sí podemos ver la columna desencriptada, que fueron los valores que yo agregué con anterioridad. Ahora vamos entonces, voy a cerrar la llave simétrica. Ahora vean, lo importante es tener la llave simétrica abierta. Si yo quiero consultar, hacer el mismo script que utilicé anteriormente, de ver los salarios desencriptados, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar en null. ¿Por qué? Porque yo necesito abrir la llave simétrica. Otro punto muy importante es, si yo quiero hacer un update a este empleado, quiero colocarle el salario del CEO, ¿qué va a suceder? Me lo va a afectar, ¿ok? Voy a insertar un nuevo valor. Muy bien. Ahora consultamos, miren. En este caso, en el anterior, ¿qué pasó? En el primer caso, ¿qué pasó? El salario sí me lo actualizó. Miren, aquí colocó el mismo salario. Miren, permitió modificar porque estamos siempre mandando el mismo valor encriptado. Pero ¿qué pasa si yo quiero ingresar un nuevo valor como sucedió en este insert? Miren, yo le coloqué bien el comando de encriptación, la llave simétrica y el valor. Pero ¿qué pasa? Me lo inserta en null. ¿Por qué? Porque para él es muy importante que la llave simétrica esté abierta. Entonces, si no está abierta, miren, está cerrada, no tenemos ningún valor, puedo actualizar los valores
que yo quisiera, mire, ok, este es otro punto muy importante. Si yo lo quiero sin la función de encriptación, yo coloco el valor en duro, ¿qué me va a dar? Miren, que el tipo de encriptación no se permite porque el campo debe ser un tipo var binary. Muy bien. Si yo hago lo mismo acá, miren, me va a aceptar el update, pero el cambio no lo va a realizar. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo. Necesitamos abrir la llave simétrica. Entonces, hagamos el proceso de abrir la llave simétrica. Ejecutamos el proceso, abrimos llaves simétricas, ¿ok? Podemos ver los valores no han cambiado, a excepción del que hicimos el update. Ahora sí, voy a actualizar este cuarto registro. Muy bien, entonces lo actualizo, miren, coloco encryption key, lo ejecuto y ahora consulto. Miren, ahora sí ya me permite actualizar el valor. ¿Por qué? Porque la llave simétrica ya está abierta en mi base de datos. Entonces, cerramos nuevamente y podemos visualizar los datos. No sé si tienen preguntas hasta acá. Ok. Si yo quisiera otorgar permisos para que algún usuario que no sea SA o no tenga permisos de administración pueda abrir la llave simétrica, vamos a ver, creo que por aquí tenía el ejemplo. Vamos a ver, permítanme. No tengo el ejemplo. Aquí está. Vamos a ver, miren, bueno, no lo tengo acá. Permítanme. Aquí está. Aquí está, aquí tengo el ejemplo. Aquí en este caso lo voy a ejecutar con un usuario genérico. En este caso el usuario genérico, voy a abrir una nueva ventana. Acá vamos a crear el usuario genérico. Solo déjenme loguearme. Vamos a colocarlo con el usuario de SA. No, aquí está. Usuario Wilmer.Martínez. Ok, es un usuario normal en la base de datos. Muy bien. Ok, ahí está, miren. Digamos, imagínense que yo tengo la llave simétrica, soy un usuario común y corriente y tiene acceso a la base de datos. Miren, primer paso, ¿qué va a pasar? Miren, yo lo quiero ejecutar y ¿qué me dice? El usuario no tiene la llave simétrica, permiso a la llave simétrica que está utilizando en el ejercicio. Entonces, ahora voy a otorgar ese permiso. Miren, el permiso, como hemos visto, ya sabemos. Ok, permítanme. No puede encontrar el usuario Wilmer.Martínez. Vamos a ver qué pasó. Tal vez tenga. No lo tengo no lo tengo en seguridad. Wilmer, Bueno, dígame. te hago una consulta que pusieron en el chat. Ajá. Si, déjame leerla bien, nos preguntan si la apertura de la clave simétrica es por sesión. Sí. Sí, o sea, por cada Sí. sesión que vos tenés abierta, ahí es donde tenés que volver a abrir la clave simétrica para poder trabajar con la encriptación y decriptación. Así Bien. es. Bien, Sí, excelente. ok. Entonces, observemos bien aquí. Ya creé el usuario en la base de datos. Ok, le otorgo el permiso. Entonces, ahora, si yo quiero consultar, miren, vengo, puedo consultar los datos, deseo encriptar, miren, y cierro nuevamente la llave simétrica. Ahora, si yo revoco esos permisos, vamos a revocarlos por acá, miren, revoke al usuario a ver la llave simétrica, miren, hago el mismo proceso, perdón, ahí está. Miren, ya sin el permiso, el usuario no puede ya utilizar esa consulta de llave simétrica. Muy bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. No sé si tienen otras preguntas aparte de hasta el momento. No, por ahora no, Wilmer, No. yo te aviso cualquier cosa, pero sí, hubo una y bueno, el tema, la verdad que seguridad siempre es súper importante, así que estamos escuchando muy atentos. Ok, bueno, entonces vamos a ver entonces a cambiar un poquito la metodología. En el caso del ejercicio anterior, los usuarios conocen la
la contraseña de la llave simétrica. En este caso, no. En este caso lo vamos a hacer a través de un certificado. ¿Qué diferencia hay del ejercicio anterior? Es esto, miren. Usamos lo mismo, create master key, encryption by password. Creamos, en este caso creamos un certificado y una pequeña descripción del certificado. ¿Ok? Y asociamos la llave simétrica al certificado. Entonces, es la diferencia que hay entre el otro. Nosotros necesitamos es asociar una contraseña a esa llave simétrica. En este caso es, asociamos el certificado. El proceso es similar, muy bien. Igual las mismas funciones para encriptar y desencriptar la data al momento de utilizar ese tipo, las consultas utilizando llaves simétricas. Siempre las consideraciones, proteger la clave maestra, de ahí permítanme, proteger la llave maestra, proteger siempre que el campo tiene que ser binario y considerando también que si hay una cantidad sustanciosa de datos, eso nos puede afectar lo que es tema de rendimiento. Muy bien, entonces vamos con el tercer caso. Dice el gerente financiero de la empresa solicitó al personal de IT buscar un medio para que los registros de cuentas bancarias o números de tarjetas de crédito de los clientes solo puedan verse por el personal correspondiente. Crear una llave simétrica por medio de certificado para poder insertar y visualizar y actualizar registros en cuentas bancarias de los clientes. Entonces, esa es la solicitud que hace la persona encargada de este proceso. Entonces, solo permítanme, ya les paso el script para que podamos ver la parte del ejercicio práctico. Vamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Solo déjenme verificar que no tenga llaves simétricas. Ok, ahí está, no tenemos nada. Entonces, ahora sí. Bueno, vamos a trabajar en este caso con otra base de datos, con Whiteboard Imported. Es una base de datos donde maneja registros financieros. Entonces, por esa razón utilizo esta base de datos. Ok. Como ya sabemos, siempre es importante crear la llave, la master key, en la base de datos que vamos a utilizar. Recuerden, es una master key por cada base de datos. ¿Ok? Siempre utilizamos la misma contraseña, pero en este caso utilizo lo que es el certificado. Entonces usamos certband, que es el nombre que le voy a colocar al certificado, y voy a colocarle como subject es que manejo de número de cuentas de banco. Muy bien, entonces creamos el certificado. Ya lo creo. Ahora aquí es donde viene la parte más importante, que es que creamos una llave simétrica, ¿ok? Con el algoritmo 256, pero diferencia al anterior. Aquí colocamos que es por medio de un certificado y el certificado es este que dice CertBank, ¿ok? Muy bien, entonces, miren, ahí está, hemos creado. Ahora, ¿cómo podemos observar si la base de datos tiene una master key? Lo podemos observar aquí, miren. En la consulta de con este script, hay una columna que se llama is master key encryption by server. Miren, aquí le podemos ver que tiene el valor de 1. Podemos ver la opción de certificados. Miren, aquí está el certificado. Voy a hacer un zoom para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Miren, el certificado, encrypt by key, master key, el nombre del certificado, etcétera. Entonces, voy a hacer el zoom, ¿ok? Y podemos ver también la llave simétrica que la podemos observar por aquí, miren. Ahí es donde se amarran todo, el certificado con la llave simétrica. Entonces vamos a trabajar con esta tabla, se llama Purchase Supplier. ¿Ok? En esta tabla hay una columna que maneja lo que son los números de cuenta de banco. Miren, aquí la podemos observar. Entonces necesitamos encriptar esos números de cuenta de banco. Entonces vamos a borrar primero la columna donde vamos a reflejar la encriptación de los datos. Creamos la columna, en este caso una bar binary, miren, con el nombre de Encrypt Bank Account Number, donde vamos a guardar los archivos, los valores encriptados.
Entonces, ya sabemos, entonces aquí ya nos cambia un poquito. En este caso ya no ocupamos colocar una contraseña, sino que en este caso es el certificado, ¿ok? Para la llave simétrica. Entonces abrimos, muy bien, y consultamos los datos. En este caso, la columna que hemos creado va a estar en null. Ahora, yo le voy a decir en el script siguiente que quiero que estos valores que están en esta columna account number me los encripte en esta que acabo de crear. Este es el número real que yo necesito respaldar en la institución. Entonces, bueno, porque tenemos la llave abierta, entonces usamos la función encrypt by key. Muy bien. Actualizamos todos los registros. Muy bien. Y ahora consulto. En este caso, el valor me lo muestra encriptado. ¿Por qué? Porque yo no he usado ninguna función de desencriptación para poder visualizar los valores. Entonces, ok, cierro la llave simétrica, vuelvo a consultar la misma base de datos y en esta vez voy a aplicar la función de script by key para poder desencriptar esos valores que yo encripté hace un momento. Entonces, ok, ¿qué pasa acá? Miren. Los valores, aquí está el valor encriptado, pero el valor que yo quiero desencriptar no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque la llave simétrica yo la cerré hace un momento. Entonces vamos a abrir nuevamente el proceso y vuelvo nuevamente a consultar. Entonces los valores que yo tenía encriptados acá, miren, los podemos ver ya de manera desencriptada. Si ustedes observan, son los mismos que tenemos, miren, acá. Mismo valor, que este es el valor original. Entonces, es la forma que nosotros podemos encriptar esos valores. Ok, ahora me van a preguntar, pero queremos ver qué hacemos cuando cómo guardamos esa información para poderla replicar en otro servidor, digamos que necesitamos guardar esos certificados, esas llaves, ¿cómo lo podemos guardar? Entonces, para guardarlo siempre realizamos esto, miren. Usamos la función de backup, certifica el nombre del certificado, la dirección donde lo vamos a guardar, extensión .ser, con qué llave privada. Entonces aquí colocamos la llave con que creamos la master key. Entonces, si ustedes observan, yo lo voy a colocar en esta carpeta. Permítanme acá, miren. Aquí si ustedes observan, hay una carpeta que se llama respaldo encriptación en la unidad C. Entonces, voy a mostrar aquí la carpeta donde yo lo voy a guardar, que está en blanco. Realizo el script, miren, ya se realizó. ¿Y qué hizo acá? Me guardó, me respaldó los dos, la master key y el certificado. Entonces, esto yo los puedo tomar o se guarda en un lado seguro. Esto cuando necesita restaurar en otro lado, se mueven al nuevo servidor, se restauran y listo. Ya la persona puede hacer uso de esas seguridad en el nuevo servidor. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a ver. Por aquí yo tengo el mismo usuario, miren. Para poder hacer uso del certificado, yo necesito siempre en la base de datos ver la definición de asymmetric key, digamos, en este caso KBAN, a qué usuario. En este caso, el usuario que yo generé que solamente tiene permiso de lectura. Grand View Definition, ok, le doy acceso al certificado y un control al certificado. Entonces, ok, pero antes que eso vamos a ver la data de la persona. Miren, si ustedes observan aquí, yo estoy logueado como Wilmer Martínez. Entonces, consulto la base de datos, me logueo muy bien. Aquí el primer intento, abrir el certificado. ¿Qué pasa? Me dice que yo no tengo acceso a ver el certificado porque no existe o no tiene permisos. Entonces, desde entrada ahí ya no me deja. Entonces, vamos a otorgarle los permisos. Miren. Otorgamos el permiso. Muy bien. Ahora vuelvo nuevamente a ejecutar. Ahora sí me permite abrir la llave y desencripto. Entonces, miren.
puedo ya visualizar los datos que tenía en mis datos. Ok, ahora, si no abro la llave, ¿qué voy a poder observar? Los datos encriptados, pero cuando quiero desencriptar voy a verlos null. Voy a revocarle los permisos ahora. Nuevamente vengo lo mismo le doy revoke. Muy bien, consultamos al usuario. Igual, no tengo permiso y si quiero abrir la llave simétrica, miren, igual, no tengo permiso. ¿Por qué? Porque ya se los he revocado. Muy bien. Entonces vamos entonces al la última demo que tenemos para esta tarde. Cuando encriptamos, a veces existe un proceso también que no solamente los datos podemos encriptar solamente los datos. También existe un proceso que también encriptamos los archivos físicos de la base de datos, donde podemos, esos archivos físicos llamamos al MDF, el NDF, etcétera. Entonces, son datos también podemos encriptarlo porque no estamos exentos de que también venga alguien, baje el servicio, copie los datos y tenga ya la base de datos que solo la pueda tachar en otro servidor. Entonces, también viene el proceso de que nosotros podamos asegurar los archivos físicos de la base de datos. ¿Qué proceso vamos a utilizar? Ok, siempre creamos una master key. Ahora también creamos un certificado y utilizamos la función create database encryption key y create encryption by certificate, que es la misma función que utilizamos con la base de datos que acabamos de visualizar. Y por último, siempre respaldar las llaves y certificados. Muy bien, entonces una pequeña descripción de cómo se utilizan los bases. Esto se ejecuta en el master, creamos la master key con la contraseña, creamos el certificado, muy bien, y luego lo vamos a aplicar. ¿En qué base vamos a aplicar ese tipo de encriptación? En este caso, lo voy a aplicar en la TSQL, ¿ok? Creamos la encryption key, mire, encryption key with algorithm, y podemos definir, en este caso yo defino el AES 256, también tenemos triple Ds, tricky, el AES 256, AES 128 y el AES 192, ¿ok? Y le decimos encryption key, siempre la misma sintaxis, encryption by server, y utilizamos el certificado, que el certificado es el que acabamos de crear con anterioridad. Y para hacerlo funcionar en la base de datos puede ser a nivel de la ventana de opciones o con la línea de comandos alter database, el nombre de la base de datos, set encryption, y le damos on, off, on para activar la encriptación y off para desactivarla. Muy bien, entonces, bueno, siempre yo con mis casos. Dice el auditor en sistemas de la empresa identificó que los archivos físicos de la base de datos pueden estar expuestos en caso de robo y se solicita al DBA buscar los medios necesarios para reforzar la seguridad de estos archivos de base de datos. La solicitud es crear una llave de encriptación y aplicarle esta encriptación a cada una de las bases de datos de la instancia de SQL Server que tenemos en la empresa. Muy bien, entonces, en este caso vamos a utilizar aquí otro script. Bueno, vamos a visualizarlo, miren, vamos, ok, creo que aquí me va a decir que ya existe el certificado, muy bien, porque lo creamos en el segundo ejercicio. Vamos a primero borrar dichos procesos, ok. Vamos a ver si me permite. Ok, en este caso no me va a permitir porque ya existe una master key en la base de datos. Entonces, por esa razón, no me permite crearla, que fue la que utilizamos en el ejercicio número 2. Bueno, pero ya tenemos la base aquí, entonces solamente vamos a crear el certificado, mi create certificate, el nombre del certificado, un transparent data encryption, la descripción, muy bien. También existe. Pero vamos a ver, quiero ver, solamente permítanme. No puede porque está en uso, ok. En las pruebas que estuve haciendo ayer, sí. Bueno, entonces ya tenemos el certificado. Bueno, vamos a ver qué llaves simétricas tienen esta base de datos. Ok, aquí tenemos llave simétrica, vamos a ver, ok. Voy a crear la llave simétrica. Vamos a ver, miren. Create Database Encryption en el algoritmo AES 256. Ok, utilizando el certificado.
¿Ok? Ahí ya creo. Entonces, en este caso, yo voy a hacerlo directamente en la base de datos. Entonces, use alter database TSQL v4 set encryption y le doy colocar que me lo active en on. Entonces, cuando consultamos las bases de datos, las bases de datos siempre existe un estado. Aquí lo tengo, vamos a ver, ahí está, miren. En esta parte de aquí, cuando ejecuto este script, donde hago un inner join de las bases de datos y el DBMS encryption key, aquí maneja un estado. Esto maneja diferentes tipos de estados. Si lo manejamos en 0, ¿ok? Me dice que ninguna clave de cifrado existe en la base de datos. 1, sin cifrar. 2, que el cifrado está en curso cuando son bases de datos grandes. A veces cuesta quitar ese cifrado. De ahí podemos ver el 3, que es el caso que tenemos acá, que nos dice que ya está encriptado. Y el último es, cambio de clave en curso, descifrado en curso, que es el estado 5, y el cambio de protección en curso. Entonces ahí es donde nosotros podemos visualizar ese proceso. Y lo mismo podemos hacer en cada uno de las bases de datos que nosotros creamos. Y como siempre, el respaldo, que es la última parte, podemos respaldar estos certificados en las bases de datos. Ok, aquí ya me indica que ya existen los dos certificados, entonces solo me agrega el Server Master Key. Muy bien, y con esta parte ya hemos encriptado la base de datos como tal, entonces solo va a ser un último paso para que finalicemos porque ya es tiempo. Voy a desactivar, perdón, no es en esta, es en la de TSQL, aquí está, desencripto, consulto, y podemos ver, miren que el estado de la base de datos TSQL4 ya cambió, que es sin cifrar. Bueno, entonces hasta aquí sería la demostración del día de hoy. Si quieren recursos, aquí podemos facilitar todos los recursos de cada una de las demos que di, de Hashbind, Master Key, Certificate, Create Certificate y Database Encryption. Bueno, vamos entonces. Bueno, muchas gracias. Genial, la verdad que todos los temas de seguridad Muy bueno, Wilmer. Espectacular. Son críticos, espectacular. Creo que hay mucha gente que no usa todo esto. No. Digamos, porque y SQL tiene un montón de funciones de seguridad, como tú has mostrado. Sí. O sea, es increíble, ¿no? O sea, que digamos, de hecho, en la edición estándar han bajado alguna de ellas. Sí, algunos que están ahí dando vuelta. Esta más que todo Sí. es casi siempre en la función Enterprise, donde se pueden encriptar las bases de datos, donde podemos crear ese tipo de operaciones de certificación. Es en licencia Enterprise. Sí, ahora en la estándar creo que a partir de 2019, que si no mal no recuerdo, 22 bajaron, ¿no? TDE lo bajaron a estándar. Sí, TDE ya está en estándar. Ese sí, en 2022. En 2022 lo he visto. 2019 creo que no. Todavía. 2022 creo que ya está en estándar y auditorías en un momento también que estaban en 2012, la full, la fueron bajando también para los que tienen estándar, la fueron bajando, así que yo creo que con lo que es seguridad van a seguir. Muy buena la charla, Wilmer, porque fuimos desde lo más básico hasta lo más avanzado, con los casos ahí que fuiste mostrando, la verdad que muy buena, la veníamos siguiendo súper atentos y la verdad, espectacular. Felicitaciones. Excelente. Gracias por sumarte también. Y bueno, no sé, habías dejado también tus redes para que la gente te siga. Estaba en la presentación, ¿verdad? Sí, ahí está el LinkedIn y lo pueden tomar del LinkedIn de la. Ahí lo tenemos. Excelente. Así es. Y ahora la pregunta del ¿no? Porque, bueno, ahí donde viene un poco la cosa. ¿Vos usás esto en producción, en tu día a día? Te comentaré que hasta el momento solo lo uso en la parte de encriptación de los respaldos. En la parte de los respaldos todos tenemos modelos de encriptación donde hemos encriptado toda la mayor parte de nuestros respaldos y este año empezamos a implementar la parte esa de encriptación de los archivos físicos. Claro. Sí. Mira, Wilmer, tenemos una pregunta. Nos dice, si sabes, en Azure Database, la creación de certificados, si existe alguna complejidad.
Es similar, Tere. Ahí en Azure casi no lo he experimentado, pero sí he leído en teoría que sí se usan los mismos métodos de encriptación, no tienen ningún nivel de complejidad. Haciendo los mismos pasos podemos ir haciendo todo ese tipo de encriptaciones. Yo sé que todas las bases de datos están cifradas con TDE, eso seguro, que son certificados propios, y creo que está en preview todavía, o no sé si ha salido en GA ya este últimos meses, usar certificados propios. Bring your own key. Sí. Vos Pero podés... de hecho, tenés que hacer un backup. Sí, si que hacer un backup de management insta, y llevarte al otro lado, lo primero que tenés que hacer es encriptarla porque no vas a poder hacer mucho restore. Digamos. Sí, correcto. Están encriptadas por defecto. Así es. O sea, puedes hacer el bring your own key y llevar tu key del key, Vault y demás, pero después, como dice Maxi, tenemos... Bueno, por ejemplo, también pasa cuando tenés, por ejemplo, el autofailover group, que si lo haces de un lado lo tenés que hacer del otro, exportar claro, y demás. Se complica muchísimo, pero... Se complica. Teóricamente es posible. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿no hay más preguntas? No tenemos más preguntas. La gente tiene tus datos. Bueno, agradezco a todos entonces a las dos comunidades por abrirme estos espacios para poder compartir parte de esta tecnología de encriptación que a veces es un poquito, no es mucho quien así es. He visto en los temas que casi nadie lo comenta, entonces, pero igual pues quise traer este tema para que todos podamos compartir y aprender. No, muy bueno. Yo siempre lo que digo cuando hablo con la gente con la que trabajo, en la parte de seguridad va, digamos, a contramano de lo que es la facilidad, ¿no? Si vos cada capa de seguridad que pones, ¿no? Como mostraste los patch, como después TDE, como después los archivos, los backup, cada vez, digamos, hasta desencriptar, tenés que volver a desencriptar. Y eso es un trabajo adicional, ¿no? Que uno dice, bueno, no, si a mí no me va a pasar, si a mí no me van a robar los datos, ¿no? Y bueno, seguramente pasa. Hasta que los datos están en otro lado, es más fácil. Sí, yo estaba implementando otras cosas a través de Trigger también para cerrar que nadie más, que no sean las personas adecuadas, puedan conectarse a los datos también a través de Trigger. Si no he cerrado leer ese tipo al nombre, porque... bases de datos y el servidor como tal, ya sea a través de aplicativos, a través de usuarios, y igual también hasta evitar dropeos de bases de datos o dropeos de objetos también he colocado a través de triggers que me han controlado un montón de ese nivel de seguridad también, incluso hasta para evitar errores de parte mía, que por un error esté en producción y borre un objeto por error, eso ya automáticamente me dispara y todos nos conocemos, somos todos que tengo ahí, TVA, vamos. Sí, y con ese trigger que tengo ahí, con eso evito de que yo mismo pueda cometer ese error de dropear objetos. Entonces es una forma de seguridad también, no solamente de entes externos, sino también de un error que pueda surgir de mi parte. Eso puede pasar en nuestra vida. ¿Quién no ha restaurado una base en producción? Vamos, nos vamos a complicar la vida nosotros. Vamos. Para hacerla bien, hacerla hay que hacerla completa. ¿O quién no ha ejecutado un update sin un filtro? A todos nos ha pasado. Como el mencionó Roberto en una charla, la canción del delete sin el where. Sí, esa canción es mítica. Así es. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Wilmer. Al siguiente muchas gracias, un gusto. Pasen buen día. Bye bye. Y disfruta de la evento. Hasta luego.